El bosque estaba en absoluto silencio, roto solo por el sonido del crujir de las hojas bajo las botas del equipo de Rodrigo. La luna llena, suspensa en el cielo estrellado, bañaba el paisaje con una luz tenue y fría que hacía que las sombras parecieran aún más profundas. El aire estaba cargado de una quietud extraña, un vacío que parecía contener algo oscuro, esperando ser descubierto. Rodrigo, un experimentado soldado con años de servicio en misiones peligrosas, lideraba a su equipo a través del denso bosque. A su lado, 5 hombres armados hasta los dientes avanzaban con cautela, atentos a cada sonido, cada movimiento. La misión era clara, pero el ambiente tenía algo inquietante que no podía identificar. En sus años de carrera, había enfrentado desde insurgentes hasta criaturas mitológicas en territorios remotos, pero nunca había sentido un presagio tan fuerte. Recuerden, no es más que un animal, dijo Rodrigo en voz baja, mientras ajustaba el visor nocturno de su casco. Su tono era firme, seguro, pero sus ojos delataban una sombra de preocupación. No era la primera vez que se enfrentaba a una situación de riesgo, pero algo en este lugar no parecía encajar. No podía sacudirse la sensación de que los observaban. La misión era simple, investigar los recientes ataques en la zona. Había informes de ganado desmembrado, desapariciones inexplicables y extraños rastros de garras en las puertas de las casas. Los lugareños hablaban en susurros de algo salvaje, algo que acechaba en la oscuridad del bosque. Rodrigo sabía que las historias de supersticiones no debían tomarse en cuenta, pero había algo en los detalles que lo inquietaba. El equipo avanzaba en formación, con las armas listas y los sentidos alertas. El sonido de los árboles balanceándose con el viento, el crujido de las ramas bajo sus pies, todo parecía parte de una rutina. Sin embargo, la sensación de peligro no desaparecía. Aquí es, murmuró Rodrigo al ver el mapa de su GPS. La vieja casa abandonada estaba a solo unos metros. Según los reportes, los ataques se concentraban en esta área. Los soldados avanzaron con sigilo, sabiendo que el riesgo de un enfrentamiento era alto. Al llegar al claro, la casa apareció ante ellos como una sombra imponente. Era una estructura vieja, con ventanas rotas y la puerta que apenas se mantenía en su lugar, como si hubiera estado allí durante años. La fachada cubierta de musgo, las paredes ennegrecidas por el paso del tiempo, todo parecía pertenecer a un mundo olvidado. El aire olía a humedad y decadencia. Los recuerdos de los lugareños comenzaron a resurgir en la mente de Rodrigo, esos cuentos de cosas que acechaban en la oscuridad, cosas que no podían ser explicadas. Parece que nadie ha vivido aquí en años, dijo uno de los soldados mientras iluminaba la habitación con la linterna de su rifle. La luz proyectaba sombras largas sobre las paredes, revelando más detalles de la decadencia que había invadido cada rincón de la casa. Los muebles rotos, las telas cubiertas de polvo, el aire denso, todo indicaba que aquel lugar había sido abandonado hacía mucho tiempo. Rodrigo se acercó a una pared donde unos extraños símbolos estaban grabados. Al principio pensó que eran solo marcas hechas por algún animal, pero al observar más de cerca, se dio cuenta de que no eran simples garabatos. Eran símbolos antiguos, como runas, y entre ellos se encontraban dibujos toscos de una figura humanoide con garras y colmillos. El escalofrío recorrió su espalda al instante. Aunque no lo quería admitir, una parte de él temía que lo que estaban buscando no era solo un animal salvaje. «Prepárense», ordenó con voz firme. Aunque intentaba ocultarlo, algo dentro de él sabía que no estaban frente a un animal común. Aquello era algo más, algo antiguo, algo peligroso. De repente, un grito desgarrador resonó a lo lejos, rompiendo el silencio absoluto del bosque. El grito era humano, lleno de desesperación, y se elevó en el aire como un lamento profundo. Los soldados reaccionaron al instante, corriendo hacia la puerta, sus rifles listos. «Marco», gritó uno de los hombres mientras se precipitaban al exterior. La luna iluminaba débilmente el paisaje, pero la oscuridad del bosque era casi absoluta. El viento susurraba entre los árboles, como si la naturaleza misma estuviera observando. Al llegar al borde del bosque, encontraron a Marco tirado en el suelo, su cuerpo retorcido en una posición imposible. Estaba completamente desnudo, su piel desgarrada y cubierta de sangre.
Las heridas eran profundas, como si algo con garras gigantes lo hubiera atacado, desmembrándolo con brutalidad. La visión era tan impactante que uno de los soldados vaciló antes de acercarse. ¿Qué demonios?, murmuró uno de ellos, apuntando con su arma hacia los árboles, buscando a cualquier posible amenaza. No había señales de vida, solo la figura de Marco, inerte sobre el suelo. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra se deslizó entre los árboles con una velocidad aterradora. Era grande, más grande que cualquier animal que hubieran visto antes. La figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando a los soldados paralizados por el terror. Rodrigo apenas tuvo tiempo de disparar al aire antes de que la criatura se desvaneciera en la oscuridad. No era un animal común, era algo mucho más rápido, más inteligente. «Es un lobo gigante», gritó uno de los soldados, mientras disparaba al azar hacia los árboles. Pero las balas no parecían tener ningún efecto. Rodrigo estaba en shock. No podía creer lo que había visto, pero el miedo y la adrenalina lo mantenían alerta. Aquello no era un lobo, y mucho menos una criatura común. La rapidez, la ferocidad, la inteligencia de lo que acababa de experimentar, todo le decía que lo que estaban enfrentando era algo más allá de lo que su entrenamiento había preparado. Era un depredador, pero uno con una naturaleza mucho más oscura y peligrosa. Mientras el equipo se reagruparía para decidir el siguiente paso, la sensación de ser observados aumentaba, como si el mismo bosque estuviera acechando. El primer enfrentamiento había comenzado, y Rodrigo sabía que era solo el principio de algo mucho más grande. El pánico en el aire era palpable. El equipo de Rodrigo corría sin mirar atrás, sus respiraciones agitadas resonando en la oscuridad del bosque. La luna llena, que momentos antes apenas iluminaba el terreno, ahora parecía más distante, como si la sombra del peligro que los acechaba hubiera apoderado de todo. Los árboles, como grandes centinelas mudos, se alzaban a su alrededor, pero el sonido de sus botas estampándose sobre las hojas secas era lo único que se oía con claridad. Habían logrado llegar al claro, ese espacio abierto en medio del bosque donde habían dejado su equipo, pero no sabían si podrían alcanzar el refugio antes de ser alcanzados. Cada paso que daban parecía más lento, como si la naturaleza misma los estuviera reteniendo, impidiéndoles avanzar más rápido. El frío, antes insignificante, ahora les calaba los huesos. El viento soplaba con fuerza, pero no era suficiente para disipar el miedo que se apoderaba de sus corazones. Rodrigo, al frente, iba con el rifle en alto, sus ojos buscando en cada rincón del oscuro bosque cualquier movimiento que indicara que la criatura estaba cerca. Sabía que, en ese terreno, el más mínimo error podría costarles la vida. La criatura había desaparecido en la oscuridad momentos antes, pero la sensación de que aún los acechaba no se iba. Cada sombra se movía, cada crujido les ponía los pelos de punta. Algo estaba allí, esperándolos, como una sombra al acecho. «Al claro, rápido», ordenó Rodrigo, con voz dura. La adrenalina en su cuerpo lo mantenía alerta, pero su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué demonios era eso? ¿Un lobo gigante, como había dicho uno de los soldados? No, algo no encajaba. La velocidad, la inteligencia en sus ojos, todo le decía que no se trataba de ningún animal común. Tenía que haber algo más, algo que desafiara cualquier lógica. Finalmente, llegaron al claro, pero al igual que en el bosque, la sensación de ser observados no desapareció. De hecho, parecía intensificarse. Las sombras danzaban entre los árboles, moviéndose de una forma antinatural. El viento había cesado de repente, y la única cosa que se escuchaba era el sonido de sus respiraciones. Rodrigo se detuvo un momento, girando sobre sus talones para hacer una evaluación rápida de la situación. Los tres hombres restantes se agruparon a su alrededor, mirando nerviosos las sombras del bosque que los rodeaba. Uno de los soldados, de rostro pálido, apenas podía mantener los ojos abiertos. Los otros, aunque más serenos, no podían ocultar la ansiedad. Ninguno de ellos había vivido algo como esto antes. «Manténganse alertas», ordenó Rodrigo, su mirada fija en los árboles, esperando que en cualquier momento la criatura regresara para atacarlos. Pero nada sucedió.
La quietud era aún más inquietante. El sonido de sus respiraciones y el crujir ocasional de alguna rama quebrada eran los únicos ruidos que rompían el silencio. Fue entonces cuando la criatura apareció de nuevo. No de la misma manera que antes, no con un ataque directo. Esta vez, fue una presencia sutil, como un susurro en la oscuridad. La sombra se movía entre los árboles, deslizándose en silencio, tan rápido y ligera como un espectro. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaba allí. Pero el miedo seguía creciendo, la sensación de estar atrapado se intensificaba. De repente, uno de los hombres, un soldado joven llamado Alejandro, gritó. No un grito de terror, sino uno de pura sorpresa y desconcierto. «Y miren eso», exclamó, señalando con la mano temblorosa hacia un lado del claro. Rodrigo, instintivamente, levantó su rifle y siguió su mirada. Allí, entre las sombras de los árboles, brillaban dos puntos rojos. Eran pequeños, pero tan brillantes que parecían ser la única cosa viva en todo el paisaje. No eran ojos humanos, ni siquiera de un animal común. No, esos ojos irradiaban una presencia que helaba la sangre. Rodrigo no dudó ni un segundo. Con un movimiento rápido, se giró y ordenó a sus hombres, «Cuidado, apunten hacia allí». El sonido del clic de los rifles cargándose llenó el aire, pero antes de que pudieran disparar, algo más sucedió. Los ojos desaparecieron tan rápidamente como habían aparecido, pero el aire a su alrededor cambió. Fue un movimiento furtivo, un deslizamiento en la oscuridad que desató una avalancha de caos. Un rugido profundo, gutural, retumbó por todo el claro. Era un sonido que no pertenecía a ningún animal conocido. No había nada humano en ese rugido. Parecía una bestia imparable, una fuerza de la naturaleza hecha carne. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, la criatura apareció. Era un ser enorme, con el cuerpo cubierto de pelo oscuro y grueso. Su tamaño, mucho mayor que cualquier lobo, era aterrador. Sus músculos, marcados bajo la piel, se movían con una agilidad sorprendente, casi como si fuera capaz de entender cada uno de sus movimientos. La criatura avanzó hacia ellos con una rapidez asombrosa, tan rápida que incluso Rodrigo, acostumbrado a la velocidad de combate, no pudo evitar quedarse unos segundos paralizado. La luz de la luna reflejaba en sus ojos rojos, como dos brasas ardientes, llenos de una inteligencia primitiva pero inhumana. «Fuego», gritó Rodrigo, aunque sabía que no servía de nada. Las balas comenzaron a salir de los rifles, pero la criatura simplemente esquivaba los disparos, corriendo entre los árboles y saltando sobre el suelo con una destreza brutal. Cada bala que lo alcanzaba parecía rebotar sin causarle el más mínimo daño. En su lugar, la criatura atacó con una fuerza imparable. Se lanzó hacia uno de los soldados con una rapidez sobrehumana, dejándolos a todos sin tiempo para reaccionar. Un grito desgarrador cortó el aire. Uno de los hombres había caído, su cuerpo tirado en el suelo con profundos cortes en el torso, como si fueran causados por garras gigantescas. La criatura había atacado con tal violencia que el soldado ya no tenía oportunidad de sobrevivir. Era como si todo en el bosque hubiera cobrado vida para devorarlos, para terminar con su misión de una manera que ningún informe de inteligencia había preparado a Rodrigo para enfrentar. «Al claro, reagrúpense», ordenó Rodrigo, pero su voz ya no sonaba tan segura como antes. La situación estaba fuera de control. Necesitaban escapar. La criatura se movía entre los árboles, cazando, jugando con ellos, como si fuera parte de un juego mortal. Rodrigo y los 3 soldados restantes corrieron hacia el claro, pero sabían que no podían seguir así por mucho tiempo. La bestia los perseguiría hasta el fin del mundo si era necesario. La adrenalina corrió por sus venas. El ruido de las ramas quebrándose bajo las garras de la criatura los perseguía, y el sonido del viento que se agitaba alrededor de ellos parecía intensificarse a medida que la sombra se acercaba más y más. «¡Corran! ¡Corran, maldita sea!», gritó Rodrigo. «A la cabaña». Pero aunque corrían con todas sus fuerzas, el mal se cernía sobre ellos. Sabían que no estaban luchando contra un animal común. Algo mucho más antiguo y poderoso los acechaba, y sin saberlo, se habían adentrado en un territorio que les era completamente ajeno.
Rodrigo miró a su alrededor, buscando una salida, pero cada camino parecía estar sellado por la oscuridad. La criatura estaba cerca. Tan cerca que casi podía escuchar su respiración pesada, como si un monstruo fuera a devorarlos de un solo bocado. La caza había comenzado. El sonido de las hojas secas bajo sus botas era el único indicio de que todavía estaban huyendo. El viento gélido se colaba entre los árboles, pero el frío que sentían dentro de sus huesos no venía del ambiente, sino del miedo. El pánico había instalado su imperio en sus corazones, haciendo que sus pensamientos se volvieran nublados y confusos. Rodrigo, con el rifle en sus manos, sentía su pulso acelerado mientras miraba hacia atrás, esperando ver la figura monstruosa que los acechaba. Pero el bosque permanecía implacablemente oscuro y silencioso, como si el mundo entero hubiera dejado de existir. El claro donde se habían reagrupar era solo un espejismo de seguridad. A medida que corrían, los árboles, como gigantes de sombras, se movían lentamente, como si también estuvieran observando. El sonido del crujir de las ramas y las respiraciones agitadas de los hombres era casi ensordecedor, pero aún así, nada se comparaba con el silencio que precedía a la criatura. Rodrigo no se atrevió a girar la cabeza. No quería saber cuán cerca estaba. Sabía que, en cualquier momento, los alcanzaría, y esa idea le helaba la sangre. No había sido capaz de ver la totalidad de la criatura en el primer ataque, pero lo poco que había logrado captar quedaba grabado en su memoria, los ojos rojos como brasas, su tamaño descomunal, la forma en que se movía con una agilidad espantosa. Cada vez que se desvanecía entre las sombras, era como si la bestia jugara con ellos, los acorralara poco a poco. «No nos detengamos, no miren atrás», gritó Rodrigo, intentando darles algo de ánimo a los 3 hombres que quedaban. Pero sabía que esas palabras eran más para sí mismo que para ellos. Su entrenamiento le había enseñado a mantenerse firme en el campo de batalla, a pensar estratégicamente, pero aquí, en medio de ese bosque, no había nada de estratégico. Estaba claro que lo que los perseguía no podía ser detenido por balas comunes, y su entrenamiento solo les había servido para sobrevivir unos minutos más. «Tenemos que llegar a la cabaña, tenemos que reagruparnos y planear otra cosa», dijo uno de los soldados, Marco, a su lado. Su rostro estaba pálido, y el sudor que le resbalaba por la frente era una clara señal de que el miedo lo había alcanzado. Marco era un buen hombre, un soldado de confianza, pero el terror en sus ojos lo delataba. Este no era el tipo de enemigo contra el que podía luchar un soldado común. Rodrigo asintió, pero su mente estaba en caos. La criatura, sin duda alguna, era mucho más que un animal. Sus balas no la detuvieron, no la hirieron. Era como si la bestia estuviera hecha de sombras, capaz de desvanecerse en un instante y reaparecer donde menos lo esperaban. Sin contar que, en el breve segundo que había visto sus ojos, Rodrigo había notado algo más: inteligencia. Esa no era una bestia salvaje movida solo por instintos. Había algo deliberado en sus movimientos, como si comprendiera lo que sucedía, como si los estuviera estudiando, esperando el momento perfecto para atacar. El crujido de las hojas a lo lejos les hizo detenerse. Todos miraron a Rodrigo, que, con un gesto de la mano, les indicó que siguieran avanzando. Pero el sonido no era el de una ramita rota por un animal pequeño. No, ese crujido era demasiado fuerte, como el que haría una figura grande al moverse en la oscuridad. La criatura estaba cerca, lo sentían en su piel. «Corran, malditos», gritó Rodrigo, con la voz temblorosa de rabia, y se lanzó al frente. Los otros 2 hombres lo siguieron sin dudar, aunque sus cuerpos parecían estar al borde de la desesperación. Sus piernas no respondían tan rápido como antes, el miedo los estaba ralentizando. Podían escuchar el sonido de la criatura deslizándose entre los árboles, como un depredador que acechaba a su presa, esperando el momento para dar el golpe fatal. En ese momento, la oscuridad que rodeaba el claro pareció moverse. Fue un destello de algo gigantesco, algo que se desplazaba tan rápido que apenas si pudieron reaccionar. La bestia saltó desde la sombra, directo hacia el soldado que iba detrás de Rodrigo, el más joven del grupo, Esteban. El pobre chico apenas tuvo tiempo de girar antes de que la criatura lo alcanzara. El grito de Esteban fue corto, ahogado,
antes de ser arrastrado por la fuerza brutal de las garras que lo atraparon. El impacto hizo que su rifle cayera al suelo, pero el soldado ya no estaba en sus pies. Rodrigo no tuvo tiempo de procesarlo. El instinto de supervivencia lo hizo correr aún más rápido, pero sabía que lo que acababa de presenciar era el final de Esteban. La criatura no lo había matado de inmediato. No, parecía disfrutar de su dolor, de su miedo, de cómo lo arrastraba hacia la oscuridad. Cada movimiento era calculado, lento, como un gato jugando con su presa. «No lo dejemos», gritó Marco, casi sin aliento, pero Rodrigo lo tomó del brazo y lo obligó a seguir corriendo. El soldado no podía pensar en nada más que en escapar. Ya no podían salvar a Esteban, pero podrían salvar sus propias vidas si conseguían llegar a la cabaña. El camino hacia el refugio parecía interminable. El aire estaba espeso, y las sombras de los árboles, cada vez más altas, se alzaban como presagios de muerte. Rodrigo sabía que la criatura no solo los había cazado, sino que los había acorralado. Cada movimiento que hacían parecía estar bajo su control. Cada vez que se apartaban del camino, la bestia aparecía de nuevo, acechándolos desde las sombras. En ningún momento se les ocurrió pensar en dar la vuelta, porque sabían que, si hacían eso, la criatura los tomaría sin piedad. Finalmente, llegaron a la cabaña. Estaba vacía, en ruinas, pero al menos era un lugar donde podían refugiarse. Con la respiración entrecortada y el cuerpo agotado, Rodrigo se giró para mirar el bosque una vez más. Nada los había seguido, pero eso no significaba que estuvieran a salvo. La bestia, de alguna manera, ya los había marcado. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Marco, su voz quebrada. Rodrigo no tenía respuesta. Las palabras no podían describir lo que habían visto. La criatura que los había atacado no pertenecía a este mundo. No era un animal, ni siquiera un monstruo. Era algo más antiguo, más peligroso, algo que desafiaba toda lógica. Rodrigo sabía que estaban demasiado lejos de casa, demasiado lejos de cualquier tipo de ayuda. Las balas no servirían. Su única esperanza era descubrir qué estaba pasando y cómo podían luchar contra algo que no era de este mundo. Pero, mientras miraba a sus compañeros, agotados y asustados, se dio cuenta de algo aún más aterrador: estaban completamente solos en este juego. Y la criatura estaba esperando, acechando en las sombras, lista para la siguiente jugada. El viento que azotaba las paredes de la cabaña estaba cargado de una tensión palpable. Dentro, la penumbra se cernía sobre ellos como una capa pesada. Las linternas que tenían a su disposición emitían una luz tenue que no alcanzaba a disipar la oscuridad completa. Rodrigo, Marco y el tercer soldado, Luis, estaban sentados contra las paredes, con las armas aún en sus manos, como si esa fuera la única barrera entre ellos y la muerte que los acechaba. No habían hablado mucho desde que habían llegado al refugio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, sus mentes atormentadas por la brutalidad de lo que habían presenciado. La imagen de Esteban siendo arrastrado por la criatura se repetía una y otra vez en sus mentes. Era un tormento que no podían sacudirse, pero el silencio entre ellos era aún más abrumador. Rodrigo había intentado revisar sus comunicaciones, pero las radios parecían no funcionar. Estaban completamente aislados. No podían pedir ayuda. No sabían qué hacer. La criatura había demostrado ser invulnerable, imparable, y su mera existencia les desafiaba a entenderla. Cada segundo que pasaba, la sensación de que algo terrible se estaba preparando, algo peor que la persecución que acababan de vivir, se hacía más fuerte. Rodrigo, la voz de Marco cortó el silencio, quebrada por el cansancio y el miedo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo vamos a detener eso? Rodrigo levantó la mirada y se encontró con los ojos de su compañero. Era un buen soldado, pero el terror en su rostro era inconfundible. La criatura los había desbordado. Todo lo que conocían sobre combate, sobre supervivencia, ya no servía. No lo sé, respondió finalmente, con voz grave. Este no es un enemigo normal. No es un animal, no es nada de lo que hemos enfrentado antes. Su voz vaciló al final, pues las palabras le resultaban absurdas, incluso para él. Es como si supiera lo que estamos pensando.
como si nos estuviera cazando, deliberadamente. Luis, que había estado mirando hacia la ventana rota, finalmente habló, su voz casi imperceptible: no somos los primeros, ¿verdad? Ya lo sabía, desde que vimos esos símbolos en la casa. Se giró para mirarlos a los ojos. No es solo un lobo, ni un monstruo cualquiera. Esto tiene que ser algo antiguo. Algo más grande. Rodrigo apretó los dientes. Lo que sea, no tenemos más tiempo para pensar en teorías. Necesitamos salir de aquí. Cuanto más tiempo estemos en este maldito bosque, más probable es que sepa dónde estamos. Nos ha estado observando desde el principio. Como si todo fuera parte de un juego. Marco asintió, pero su expresión era una mezcla de angustia y desesperación. ¿Salir? ¿Dónde? No hay ninguna otra salida. Estamos atrapados. Rodrigo sabía que no podía darle una respuesta directa. Tenía razón. Estaban rodeados por el mismo bosque que los había devorado, y, fuera de esa cabaña, no había ningún lugar seguro. Pero había algo que no podía ignorar. En algún punto, algo en su interior le decía que no podían quedarse allí. La criatura los había guiado hacia ese refugio, de alguna manera, como si todo estuviera planeado. La casa abandonada, murmuró Rodrigo, más para sí mismo que para los demás. Los símbolos, las runas. Esa cosa no estaba cazándonos por casualidad. Todo esto tiene un propósito. Si vamos a salir con vida, tenemos que entender qué demonios está pasando. Luis frunció el ceño, confundido. ¿La casa? Pero, ¿qué tiene que ver esa casa con todo esto? Ya hemos visto lo que hay allí, y lo que sea que haya dejado esos símbolos está relacionado con la criatura. Es precisamente por eso que tenemos que regresar allí, insistió Rodrigo. Si esa cosa está jugando con nosotros, entonces tal vez podamos darle la vuelta al juego. Tal vez encontremos algo allí que nos diga cómo detenerla. Estás loco, Rodrigo, dijo Marco, aunque su tono ya no era desafiante, sino más bien resignado. Ese lugar está maldito. Ya hemos perdido a uno de nosotros ahí, ¿y quieres regresar? Rodrigo se levantó, empuñando su rifle con decisión. Es la única opción. Si no sabemos lo que estamos enfrentando, nunca podremos derrotarlo. La única forma de saber cómo hacerlo es regresar a donde comenzó todo. Por un momento, hubo un silencio pesado en la cabaña. Los tres hombres intercambiaron miradas, pero ninguno se atrevió a objetar más. Sabían que Rodrigo tenía razón, aunque sus cuerpos y mentes se rebelaban ante la idea de enfrentarse a la criatura de nuevo. Decidieron que partirían antes del amanecer, cuando la oscuridad aún reinaba en el bosque. No había muchas posibilidades, pero si querían sobrevivir, debían arriesgarse. Sin embargo, algo en el aire cambió durante la noche. Rodrigo estaba en el extremo de la cabaña, intentando descansar, aunque el sueño le era esquivo. Estaba demasiado alerta, esperando el sonido que indicara la llegada de la criatura. No podía quitarse la sensación de que el peligro ya no era solo un acecho lejano, sino que lo rodeaba. Podía sentirlo en la intensidad del silencio, en el peso de la oscuridad fuera de la cabaña. Era como si algo estuviera esperando. Entonces lo escuchó. Un sonido bajo, gutural, como un susurro distante que se deslizaba entre los árboles. Un crujido sordo. Una respiración profunda que no parecía de este mundo. Rodrigo se incorporó de golpe, el rifle en sus manos. A su lado, Marco y Luis despertaron rápidamente, alertados por el mismo ruido. La criatura está cerca, murmuró Luis, mirando hacia la ventana con los ojos desorbitados. Está esperando. Rodrigo frunció el ceño. El sonido de la respiración se intensificaba, y ahora no solo era un susurro. Era como si todo el bosque estuviera respirando con la criatura. Como si estuviera acercándose con pasos calculados, esperando el momento exacto para atacar. La cabaña ya no era un refugio seguro. La criatura había rodeado su última esperanza. Sabía que si no salían ahora, no tendrían otra oportunidad. Tenían que regresar a la casa abandonada, donde todo había comenzado, antes de que fuera demasiado tarde. Rodrigo hizo una señal con la mano.
Nos vamos ahora. No importa lo que pase, tenemos que llegar a la casa, rápido. Con pasos rápidos y silenciosos, los 3 soldados salieron de la cabaña. Pero no había más oscuridad. Ahora, el bosque entero parecía estar vivo, como si lo observasen miles de ojos invisibles. Y la respiración gutural no cesaba. La criatura ya estaba cerca. El aire del bosque estaba denso, cargado con un olor a tierra húmeda y algo más profundo, como si la misma naturaleza estuviera impregnada de una oscuridad primordial. Rodrigo, Marco y Luis avanzaban con cautela, cada crujido de las ramas bajo sus botas parecía amplificado por la quietud que los rodeaba. No sabían qué esperar al llegar a la casa, pero algo les decía que la respuesta a todo lo que estaban viviendo se encontraba allí. El plan era claro: entrar, encontrar algo que pudiera darles una pista, y salir. Rápido. Antes de que la criatura pudiera atraparlos. Rodrigo había recorrido ese camino muchas veces, en sus misiones pasadas. El sonido de las ramas quebrándose, el susurro del viento entre los árboles, era como una melodía en su mente entrenada. Pero esta vez, había una sensación completamente diferente. No era solo el peligro que siempre acechaba en la oscuridad del bosque, sino algo mucho más profundo. La tensión en el aire lo envolvía todo. Sabía que la criatura no los había dejado escapar. Los estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. ¿Estás seguro de esto? Marco susurró, su respiración agitada y entrecortada. A pesar de los años de experiencia, su voz traía consigo el peso del miedo. La casa está maldita. Nadie ha regresado de allí. Rodrigo lo miró por un segundo, sus ojos duros como el acero. Nadie va a regresar, Marco, si no hacemos esto. Ya perdimos a Esteban. No vamos a perder a más hombres. Nos dirigimos al corazón del problema. Si no encontramos una solución aquí, no sobreviviremos. Marco no dijo nada más, pero su rostro reflejaba la preocupación y la incomodidad de estar allí, de estar cada vez más cerca de un lugar que claramente no solo había sido abandonado, sino también marcado por algo extraño y antiguo. A medida que se adentraban en el bosque, las sombras se volvían más densas, más intensas, como si las propias sombras fueran conscientes de ellos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la casa apareció frente a ellos. A pesar de la oscuridad, la figura de la construcción era inconfundible. La casa se erguía sobre una pequeña colina, de aspecto siniestro, con ventanas rotas y la puerta de madera medio colapsada. La luz de la luna, débil y opaca, iluminaba sus contornos de una manera inquietante, casi como si estuviera advirtiéndoles de algo que no podían comprender por completo. Rodrigo dio una orden silenciosa con un gesto de la mano. Se acercaron, moviéndose con cautela, pero a medida que se acercaban, una sensación de pesadez parecía invadirlos. La presión en su pecho aumentaba, y los árboles a su alrededor se sentían más altos, más oscuros, como si el bosque mismo estuviera tomando una postura amenazante. Cada crujido, cada movimiento, hacía que sus corazones latieran con fuerza. Sabían que no estaban solos. La puerta estaba apenas colgada, y cuando la empujaron, se abrió con un chirrido espeluznante, como si la casa misma estuviera protestando por su entrada. Rodrigo fue el primero en pasar, seguido por Marco y Luis. Adentro, la oscuridad era aún más profunda, como si la casa hubiera tragado toda la luz del mundo exterior. Las paredes estaban cubiertas de polvo y moho, y el aire estaba denso, como si llevara años atrapado en ese lugar. En el suelo, fragmentos de madera rota y vidrio disperso daban testimonio de una lucha olvidada. Pero lo que captó la atención de Rodrigo fueron las extrañas inscripciones en las paredes. Eran símbolos que no comprendía, más allá de cualquier escritura que hubiera visto en sus años de servicio. Parecían runas, pero de un tipo que jamás había encontrado en sus estudios o misiones anteriores. ¿Qué son estas cosas?, Luis murmuró, acercándose a una de las marcas, su linterna iluminando los símbolos de manera que parecían moverse, cambiando bajo la luz. Rodrigo se acercó también, observando los símbolos con cautela. No lo sé, pero algo me dice que estos dibujos tienen más que ver con nuestra situación de lo que imaginas. Se acercó aún más,
fijándose en los detalles. Había una figura que repetía una y otra vez en el grabado, una figura humanoide con garras afiladas y colmillos largos, un ser que caminaba erguido, pero claramente no humano. Marco frunció el ceño. ¿Crees que esto tiene que ver con eso que vimos? Rodrigo asintió lentamente. Es probable que esto no sea solo un animal. Quizás no sea un lobo, como pensamos, sino algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Algo relacionado con estos símbolos. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en la criatura. Si realmente era lo que intuía, entonces estaban enfrentándose a algo que desbordaba todo lo que conocían. Algo más allá de las criaturas normales o incluso las leyendas que escuchaban en las historias de los viejos. Pero antes de que pudiera profundizar más en sus pensamientos, el silencio de la casa se rompió con un sonido sordo que provenía del piso superior. Rodrigo levantó la mano, señalando a Marco y Luis para que se detuvieran. La respiración se hizo más pesada. Algo se movía arriba. Un paso. Otro. Como si algo estuviera arrastrándose lentamente hacia ellos. ¿Qué demonios fue eso? Luis susurró, su rostro pálido bajo la luz de la linterna. Rodrigo levantó el rifle. No lo sé, pero no estamos solos. Con una señal, Rodrigo comenzó a subir las escaleras, seguido por sus compañeros. Cada escalón crujía bajo su peso, y la tensión en el aire era insoportable. Mientras subían, el sonido se intensificaba, como si algo los estuviera esperando en la oscuridad del piso superior. Cuando llegaron al final de la escalera, encontraron una habitación vacía, excepto por un extraño objeto en el centro, un pedestal de piedra cubierto de símbolos. Y sobre él, un antiguo libro de cuero desgastado, cerrado. La criatura había dejado una pista. Rodrigo se acercó al libro con cautela, su respiración se aceleró. Esto tiene que ser importante. Esto es lo que está buscando la criatura. Marco lo miró, confundido. ¿Por qué es un libro de rituales? Quizás, o algo peor. Rodrigo abrió el libro con manos temblorosas, y lo que vio en sus páginas no hizo más que confirmar sus peores temores. Lo que estaba ante ellos era un registro de antiguos rituales. Rituales oscuros, diseñados para invocar y controlar criaturas de la oscuridad, criaturas que podían trascender la muerte. Entre las páginas amarillentas se encontraba una figura conocida, la misma figura que había sido grabada en las paredes. Un ser humanoide, pero mucho más que eso. Un hombre lobo, pero no uno común. Es un sacrificio, murmuró Marco, al reconocer las palabras escritas en latín. Este libro describe el ritual para crear algo así, para transformarlo. Rodrigo cerró el libro con un golpe sordo. La criatura no nació como un animal. Fue creada. Y está buscando algo que le permita completar lo que comenzó. Un grito desde el piso inferior los interrumpió. La criatura los había encontrado. Pero ahora sabían que la lucha no solo era contra la bestia. Era contra todo lo que el ser humano había intentado controlar, y que nunca debió haber tocado. La lluvia caía a cántaros sobre el techo de la cabaña, formando una sinfonía apacible que contrastaba con la tormenta interior que Rodrigo llevaba dentro de sí. Miraba por la ventana, observando el oscuro bosque que rodeaba el refugio. La criatura estaba cerca, lo sentía. Como si fuera un cazador que había dado con su presa, rodeándola lentamente, probando sus debilidades. Y lo peor de todo, sabía que no iba a haber otra oportunidad. La siguiente vez que la criatura los alcanzara, no quedaría ninguno de los que quedaban. ¿Crees que va a atacar esta noche? Luis preguntó, su voz quebrada por el agotamiento. Estaba en el rincón, con el rifle en las manos, pero su postura era más la de un hombre que ya había aceptado la derrota que la de un soldado listo para luchar. Rodrigo no respondió de inmediato. Su mente recorría las posibilidades, pero ninguna era buena. Sabía que no quedaba tiempo. El mapa había desaparecido junto con sus compañeros, y el libro antiguo no les había dado más respuestas que preguntas. Habían matado a varios de los hombres, y la criatura no mostraba signos de debilidad. Era más que un lobo gigante. Era algo creado por algo más oscuro que el bosque mismo.
La lluvia arremetía contra las ventanas, como si el mundo entero estuviera intentando ocultar lo inevitable. Sé lo que estás pensando, dijo Marco desde el otro lado de la sala, su voz rasposa, casi agotada. La criatura nos ha rodeado. Nos hemos adentrado en su territorio, ¿qué vamos a hacer? Rodrigo se giró hacia él. Sabía que Marco era un hombre de acción, siempre confiable, pero en ese momento el miedo reflejado en su rostro era algo que nunca había visto en su compañero. Lo que estaban enfrentando no era una bestia. Era un monstruo de la antigua oscuridad, y no había forma de derrotarlo solo con balas y entrenamiento. La única opción que nos queda es terminar lo que empezamos, dijo Rodrigo, con una determinación que se había forjado en la batalla. No podemos seguir huyendo. Si no nos enfrentamos a esto de una vez, todos estaremos muertos. No solo nosotros, sino los que vienen después. Luis alzó la vista, aún incrédulo. ¿Y cómo demonios vamos a hacer eso? ¿Con qué? No tenemos nada. Las armas no sirven, el maldito libro ni siquiera tiene sentido, estamos atrapados aquí. Rodrigo se acercó a él, su expresión sombría pero firme. Escúchame, Luis. No es solo una criatura. Es algo más grande que eso. Algo que ha estado acechando a este lugar durante siglos. Este bosque no es solo un refugio para ella. Es su prisión. Si entendemos lo que está pasando, podemos detenerla. Marco se levantó, dando pasos hacia la mesa donde reposaba el libro antiguo. ¿Y qué propones? Repetir el maldito ritual, eso es lo que tienes en mente. Rodrigo no dudó. Sabía lo que tenía que hacer, aunque la idea lo aterraba tanto como cualquier otro. No quedaba espacio para el miedo. Su mirada se endureció. No voy a hacer el ritual. Pero voy a usar lo que ese libro nos enseñó. Hay una forma de matarla. De destruirla de una vez por todas. No va a ser fácil. Y no sé si sobreviviremos, pero esta es nuestra única oportunidad. Marco lo miró fijamente, evaluando sus palabras. No tenemos muchas opciones, ¿verdad? Rodrigo negó con la cabeza. Ninguna. La tormenta arreciaba afuera, y la sensación de que la criatura los acechaba en cada rincón de la oscuridad se hacía más palpable. La cabaña, aunque sólida, parecía cada vez más frágil. La bestia había sentido su presencia. Había jugado con ellos, se había burlado de su entrenamiento, de su experiencia. Ahora, la casa estaba a punto de terminar. La noche estaba cargada de una tensión eléctrica, como si el mismo aire estuviera lleno de una energía que no podía liberarse. Rodrigo, Marco y Luis se prepararon, armados con todo lo que les quedaba. Ropa de camuflaje, rifles, granadas y el viejo libro que Rodrigo había decidido usar como guía. El plan era simple, atrapar a la criatura en una trampa y destruirla. No quedaba tiempo para dudas. Ya no había vuelta atrás. La luna llena se alzaba en el cielo, la única luz que podía cortar la oscuridad del bosque. Sin embargo, esa luz parecía aún más sombría esa noche. Los árboles se balanceaban bajo la tormenta, como si el bosque estuviera vivo, agitando sus ramas como garras ansiosas de atrapar a cualquier intruso. ¿Estamos listos? Marco preguntó, su voz tensa. Rodrigo asintió. Lo estaremos cuando la criatura se acerque. Mantén la calma. Sé que hemos perdido mucho, pero esto tiene que acabar hoy. Hoy, repitió Luis, como si quisiera aferrarse a esa esperanza. Pero el miedo estaba claro en su rostro. ¿Y si no funciona? ¿Y si no la matamos? Rodrigo no le respondió de inmediato. Sabía lo que pensaba, lo que temían. Pero también sabía que no podían quedarse allí esperando la muerte. La criatura los estaba cazando. Ya no era el tiempo de huir. La noche avanzaba rápidamente, y pronto se encontraron en el claro frente a la casa abandonada. El terreno estaba embarrado por la lluvia, pero el ambiente estaba cargado con una energía palpable. La criatura los había seguido hasta allí. Se sentía su presencia, invisible y terrorífica. La espera se hizo interminable. De repente, un rugido rompió el silencio de la noche, profundo y gutural, proveniente de los rincones oscuros del bosque. La criatura había hecho su movimiento.
Estaba cerca. Rodrigo levantó su rifle y, con un grito de guerra, disparó al aire. El eco resonó en el bosque. Era la señal. La trampa había sido activada. Las luces de Bengala iluminaron la oscuridad, revelando la silueta monstruosa que surgía entre los árboles. La criatura se lanzó hacia ellos con una rapidez inimaginable, sus ojos rojos brillando con furia. En ese momento, todo lo que Rodrigo había entrenado en su vida, toda su experiencia en el campo de batalla, no era suficiente. La bestia los rodeó, y el caos se desató. Pero Rodrigo no retrocedió. Siguió disparando, guiando a sus compañeros, hasta que la criatura cayó en la trampa final. Con un último grito de desesperación, la criatura intentó liberarse. Pero la trampa era más fuerte. Rodrigo, con el corazón acelerado, apuntó su rifle a la cabeza de la bestia, dispuesto a acabar con su tormento de una vez por todas. El disparo resonó en la noche, y todo quedó en silencio. La criatura yacía en el suelo, finalmente derrotada, y con su caída, la presión en el aire pareció disiparse. La cabaña, el bosque, todo se sentía diferente. Habían ganado, sí, pero a un costo que ninguno de los tres podía aún entender completamente. Rodrigo miró a Marco y Luis, sus compañeros que aún respiraban entrecortadamente, sus cuerpos agotados por el miedo y la lucha. No había victorias fáciles, y la batalla contra esa criatura no había sido una excepción. Pero al menos ahora, podían respirar, al menos por un tiempo. Lo hicimos, dijo Marco, casi como si no pudiera creerlo. Rodrigo asintió, pero su mirada seguía fija en la criatura caída. Lo hicimos, sí. Pero esto no ha terminado. Esto nunca termina. En el fondo de su mente, Rodrigo sabía que lo que había enfrentado esa noche era solo el principio. El mal que habían desenterrado estaba demasiado antiguo, demasiado profundo. Pero, por ahora, podían descansar. Por ahora, la caza había terminado. Pero la guerra contra la oscuridad, contra lo que acecha en las sombras, nunca lo haría. Monetize anonimamente e ganhe dinheiro sem mostrar sua cara. Comece agora, link abaixo.